Bueno, seguimos con nuestras entrevistas y ahora es momento de seguir hablando de la Navidad. Y ahora hablaremos de qué debemos hacer los humanos. Empezamos hablando de los animalitos que son parte de nuestra familia, como nos decía el médico especialista, el médico veterinario, pero ahora hablemos de cómo cuidarnos nosotros en estas cenas que digamos, por costumbre, son bastante voluminosas en cuanto a algunos alimentos y algunos que no son alimentos, pero bueno, estamos en eso, estamos en el plan de cuidarnos y por eso vamos a hablar con Karen Quiroz. Ella es nutricionista y directora de la carrera de nutrición y técnicas alimentarias de la Universidad Cordon Bleu y nos dará algunas recomendaciones para cenas navideñas saludables y también económicas. ¿Cómo está Karen? Bienvenida a ¿Qué hacer en Nacional? ¿Cómo está? Buenos días, Sofía. Buenos días, Manuel. Un gusto acompañarlos hoy, estar con ustedes. ¿Qué tal, Karen? Uno ya piensa en la cena y cómo debe manejarla, porque finalmente hasta en los horarios, ¿no? Teniendo en cuenta que la familia la conforman pequeños y adultos, entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿El horario es el conveniente? ¿Manejamos algo antes de la copiosa cena que vamos a tener? ¿Cómo empezamos con ese tema, Karen? A ver, en efecto, estas fiestas navideñas, pues nos emocionamos, siempre mucho está relacionado con el hábito de cada familia, ¿no? Hay familias que, por ejemplo, tienen la costumbre de cenar a la medianoche y ya Sí. son altas horas de la noche y eso va a ser súper pesado para la digestión. Por otra parte, como bien lo ha mencionado, ¿no? Lamentablemente las cenas navideñas resultan ser muy copiosas, muy variadas en la presentación de potajes que acompañan esta cena navideña. Entonces, muchas veces después de estas fiestas de amor, de alegría, terminamos con un problema lamentablemente digestivo por las combinaciones, las extralimitaciones en la cantidad de alimentos que hemos ingerido y por otra parte a altas horas de la noche, ¿no? Entonces ahí tendríamos que manejarlo, que verlo, adecuarlo para finalmente no afectar nuestra salud. Alguna ¿Y de cómo las empezar? sí, 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 sí. Continúe, continúe, continúe. alguna de las estrategias que yo recomendaría, por ejemplo, es no cenar tan tarde, ¿no? De repente cenar un poco más temprano, pero si la costumbre nos acompaña a cenar estas altas horas de la noche, pues que no sean cantidades muy exorbitantes, manejar bastante el tema de las combinaciones que van a acompañar nuestra cena y sobre todo no cenar e irnos a dormir a la hora, ¿no? Porque tenemos que ayudar al proceso digestivo, que aproximadamente va entre 2 a 3 horas mínimo, para facilitar esa digestión. Porque si yo ceno y rápidamente me voy a descansar, aparte de lo copiosa que ha sido la cena, definitivamente, pues el problema de la digestión ahí se va a ver más lento, ¿no? Va a haber más dificultad para poder digerir los alimentos. Y por ejemplo, ¿cómo empezar nuestro día, el día 24, para evitar quizás consecuencias mayores, ¿no? Nuestro desayuno, a veces como estamos en familia, podría ser bastante voluminoso también. Claro que Si sí, no, sobre díganle a todo Manuel. el día después de la cena, pues normalmente hacemos el famoso recalentado, ¿no? Y se consume No, lo que se me consumió refería, perdón, al inicio, el 24. El a 24, cómo el día que empezamos el... vamos a tener. Ok, como todos los desayunos, es importante que ese desayuno sea balanceado. Entonces, para que sea balanceado, tiene que estar acompañado de todos los grupos de alimentos. Recordemos que siempre, al ser el desayuno, necesitamos un buen aporte energético, pero energía compleja, ¿no? Que nos acompañen, por ejemplo, carbohidratos complejos, los cereales integrales, frutas, verduras en el desayuno, aunque no tenemos mucho la costumbre. Puede ser de repente un vaso de avena, Karen, algún jugo de fruta, ¿sí? Karen, ¿qué te parece si dejamos ahí con la incertidumbre también a nuestros amigos que están anotando, estamos seguros, cómo va a ser su día, ese día 24 antes de la cena, que será a las 12 seguramente, para hacer una pausa y volvemos, ¿te parece? Claro que sí.
En Nacional, costa, sierra y selva. En Nacional, tu mejor magazine. ¿Qué hacer? En Nacional, lo mejor para ti. En Nacional, ¿qué hacer? En Nacional, ¿qué hacer? Seguimos aquí en ¿Qué hacer en Nacional? Ya saben, estamos hasta el mediodía y nos pueden llamar a nuestros teléfonos el 330-8500, 330-8487, línea gratuita 0800-000-71 y el WhatsApp 988-720137. Antes de irnos a la pausa, ya iniciamos la conversación con Karen Quiroz, nutricionista y directora de la carrera de Nutrición y Técnicas Alimentarias de la Universidad Cordon Bleu, y nos estaba hablando sobre el desayuno del 24. No excedernos, nos decías juguito, avena y poco más, en realidad. No se olviden, claro que sí, la parte energética, buscar cereales complejos, integrales, ¿no? También tenemos la quinoa, la kiwicha, que son cereales también, esto que nos van a dar una energía prolongada. Tratar de evitar esos cereales simples, de harinas refinadas, que lamentablemente acompañan mucho los desayunos de nuestra mesa peruana. Y por otra parte, para que eso sea balanceado, no olvidarnos de las proteínas, ¿no? Las proteínas que nos las confieren los productos cárnicos, todas las carnes, sean rojas, blancas. También tenemos, por ejemplo, el pescado, que tenemos un litoral tan amplio, puede acompañarnos en los desayunos. Tenemos también las proteínas, por ejemplo, del pollo, de la carne, los huevos, que es una proteína de muy alta digestibilidad, también son bastante económicos para que ese desayunito sea balanceado, ¿no? Karen, pero yo he escuchado en muchas casas que dicen, oye, en la noche vamos a tener una cena opípara. Entonces dicen, ¿sabes qué? No hay que desayunar. O algo recontra ligero. Vamos a hacer un aguadito en el almuerzo porque vamos a guardar barriga. Entonces, y en eso están incluidos todos, hasta los niños. Creo que es un error de todas maneras, ¿no? Pero, ¿qué les decimos a esas personas? De verdad que es así y pasa. En efecto, es verdad y es cierto, ¿no? Y ahí lamentablemente estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error porque si nosotros hacemos ayunos prolongados, nos restringimos de alimentos, nuestro organismo va a estar más ávido de todos estos nutrientes. Por lo tanto, la asimilación también va a ser mayor. Hay que evitar estas alteraciones alimentarias y tratar, yo sé que es una fiesta, es un tiempo festivo, pero no emocionarnos tanto y alimentarnos como siempre nos alimentamos, balanceadamente, y más bien en la cena está bien que sea un tiempo de festejo, pero tomarlo con mucha moderación y con mucha cautela, porque finalmente nos podemos emocionar demasiado y terminamos con un problema de salud, como lo he mencionado. Así que yo recomendaría que eviten. Uh-huh. Sí. Claro, ¿y qué recomendación daría para la cena en sí? Es decir, ¿qué alimentos consumir? El panetón, por ejemplo. ¿Qué hacemos con el panetón con mantequilla? Las cenas navideñas son muy copiosas, ¿no? Y está el tan acostumbrado panetón, y es algo, es una tradición. Miren ustedes, es importante aquí los oidores que puedan tomar en consideración una tajada de panetón de 100 gramos aproximadamente equivale a 5 panes. Yo les pregunto aquí a los oidores, ¿ustedes comerían en un desayuno 5 panes? Entonces, aquí la recomendación es tratar de que esa tajadita sea máximo 50 gramos. El aporte calórico son 371 kilocalorías solamente en una tajada de 100 gramos de panetón. Karen, ahora, muchas veces ustedes... Sí. Karen, esa comparación no va a desanimar a muchos porque son paneros y dicen que 5 panes fácil se los comen, ¿ah? Hay que tener mucho cuidado, realmente es demasiado. Es demasiado, y miren ustedes, lamentablemente ustedes ven los reportes, los índices de sobrepeso, de obesidad y de diabetes mellitus cada vez son mayores.
no tenemos un descenso. Entonces es importante tomar conciencia. Está bien que festejemos, es un tiempo de alegría, de compartir, pero con mucha moderación, ¿no? Tampoco estoy restringiendo, porque es una tradición que nos acompañe nuestro tan ansiado panetón, pero manejar las cantidades, 50 gramitos. Muchas veces nos quieren vender también opciones de panetones saludables. Es Sí, importante integrales. revisar el etiquetado. Exacto, es importante revisar el etiquetado. Finalmente, estos que son elaborados a base, por ejemplo, de harina de quinoa, de kiwicha, es verdad, tienen muchas proteínas, son cereales complejos, pero finalmente son harinas. Y en la composición tienen en su preparación mucha manteca, mantequilla, que así los elaboren con edulcorantes, finalmente terminan siendo tan hipercalóricos. Entonces hay que tener ahí bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado en el consumo del panetón. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Porque va a ser difícil que no nos acompañe el panetón en la cena navideña. Entonces, la recomendación más bien es movernos más, tratar de hacer actividad física. Si yo me extralimité un poquito en la cena, pues al día siguiente tratar de caminar, de hacer un poco más de ejercicio para poder restringir ese exceso calórico y poder restringir ese gasto calórico para tratar de compensar un poco esa, digamos, ese gustito que me he dado de medianoche. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en aquellas personas que ya tienen presente un problema o alguna enfermedad, si son hipertensos, diabéticos, obesos. Ahí sí hay que tener bastante cuidado porque finalmente podemos terminar en una emergencia médica por una transgresión dietética, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. A propósito de las personas que sufren alguna enfermedad, se quieren dar licencias. En ese momento dicen un poquito para acompañar, para no desentonar, no me va a hacer daño. Además, después tomo mi pastilla y no pasa nada. Pero no está hablando solamente del panetón, está hablando también de las carnes, de chancho, de cerdo y otros acompañamientos también que hay en una mesa, ya sea de la costa, la sierra o la selva, que son tan diversas. Vamos a dar un mensaje también, Sofi, en cualquier momento. Estaremos con la transmisión de las actividades del presidente Pedro Castillo en la ceremonia de clausura de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú desde Chorrillos. Bien, seguimos con esta entrevista con nuestra nutricionista Karen Quiroz y esa es la pregunta, ¿cómo hacen esas personas que no se van a resistir a la tentación? ¿Es verdad que siguiendo con su medicina no va a pasar nada, así exageren en esta cena navideña? No, hay que tener en realidad mucho cuidado. Yo les digo a mis pacientes, pueden participar de la cena, pero manejemos un poco las cantidades y las formas de los alimentos que vamos a consumir. Si vamos a consumir, por ejemplo, carnes, que estas carnes sean elaboradas al horno, al vapor, generalmente es así la elaboración del pavo, del cerdo. Escoger siempre la parte magra y que vaya acompañado de una frondosa cantidad de ensalada. Pero esa ensalada también hay que tener mucho cuidado, que no sea una ensalada con muchos tubérculos, sino que sea más bien acompañado de hojas, de muchas verduras. Y cuidado con los aliños. Aquí viene el gran problema de las ensaladas. Quizás la ensalada es muy saludable, pero la acompaño de mayonesas, la acompaño de muchos aceites y azúcares, entonces elevo la carga calórica de esa ensalada. Entonces la recomendación sería, por favor, que el aliño sea en base a limón, vinagre balsámico, vinagre en general y tratar de no elevarle la carga calórica a esa ensaladita, ¿no? Por otra parte, si vamos a consumir el tan ansiado chocolate, pues ese chocolate que se ha elaborado pues con una leche descremada, ¿no? Asegurarnos que ese chocolate realmente sea chocolate con el 70% de cacao y obviamente endulzado con un edulcorante natural. Entonces, si se dan cuenta, estamos participando de la cena, pero estamos haciendo algunas pequeñas modificaciones que nos van a permitir compartir, pero que van a seguir cuidando nuestra salud, ¿no? Evitar las combinaciones. Muchas veces hay muchas salsas. Estas salsas están elaboradas también a base de mucho aceite. Y aparte de poder tener una alta carga microbiana, si es que ha estado mucho tiempo fuera, también son muy hipercalóricas, altas en grasas, y esto obviamente no ayuda para nada a estos problemas de salud. Así que ahí hay que restringir de repente algunas elaboradas a base de yogur natural, ¿no? Descremado. Haciendo estas pequeñas modificaciones, podemos darnos el gusto de consumir una cena navideña rica, pero cuidando nuestra salud. Claro. Evitar que sí, el consumo de las bebidas carbonatadas también, ¿no? Las famosas gaseosas. Sí, ahí. las gaseosas.
las gaseosas, el chocolate, el panetón. El Panetón con champán. mantequilla ni hablar, ¿no? Miren, si una tajada de panetón tienes aproximadamente, No son puede, 5 panes, Sofía, atenta. equivale a 18 a 20 cucharaditas de azúcar. Y si le 18. acompañamos con Asu. y echemos en una taza o en un vaso de 18 a 20 cucharaditas de azúcar y miremosla para que nos ver la cantidad de azúcar que estaríamos Para que consumiendo. Por eso, se te meta eso en la cabeza. mucho cuidado con la cantidad del panetoncito y obviamente que sea sin mermelada, sin mantequilla, ¿no? Porque vamos a elevar aún más la cantidad de azúcar que vamos a consumir en nuestra cena. Wow. Bueno, hay que seguir las recomendaciones, Manuel. Escucha. ¿Y qué hacemos Ah, con el yo. recalentado? Con el recalentado, porque, digamos, la cena navideña a veces es tan, a veces digo, porque no todos tienen Es hay que hacer cierto, ese hay paréntesis, que ¿no? No decirlo, sí. todos tienen Así es. esa fortuna, es más, la mayoría en nuestro país no la tiene, pero quienes lo hacen pueden cocinar para la noche, pero también los alimentos los acompañan durante varios días, ¿no? Es decir, ya no cocino en la Así es. semana. Así es, y hay que tener mucho cuidado. Aquí la recomendación es evitar una intoxicación alimentaria, y esto obviamente por una mala manipulación ya del alimento. Entonces, cuando ustedes terminen de preparar esa cena que nos va a acompañar en la noche, si va a guardar usted para los días siguientes, la recomendación es deje enfriar y cuando esté a temperatura ambiente, llévelo a refrigeración o congelación, dependiendo su uso. Si usted lo va a utilizar por varios días, la recomendación es congele. Pero si usted la va a utilizar al día siguiente, puede llevar la refrigeración. También hay que tener mucho cuidado en el proceso de descongelación. Yo recomendaría que se descongele, se baje de la parte superior y se lleve a la refrigeración para que su descongelación sea en refrigeración, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las salsas. Las salsas tienen un tiempo de vida aproximadamente de 2 a 3 horas. Y si después pasa mucho tiempo fuera, por ejemplo, si preparamos una salsa, nos acompañó en la cena y estuvo 3, 4, 5 horas fuera y después se lleva a refrigerar, eso ya generó carga bacteriana. Entonces hay que tener ahí muchísimo cuidado. Al momento de la preparación de los alimentos, y aquí quiero hacer énfasis en la preparación de estos, cuando queremos preparar el pavo, lo sazonamos, hay que evitar la famosa contaminación cruzada. Recuerden, es un producto cárnico crudo con alta carga bacteriana, podemos contaminar algunos alimentos que estén alrededor que nos van a acompañar en nuestra cena, como las ensaladas frescas de repente. Entonces, aquí yo recomendaría lavarlo en un recipiente que esté hacia un lado y no juntar todos los alimentos, tener mucho cuidado. Una vez que estas carnes se lleven a cocción, asegurarnos que estén cocidas a una buena temperatura, bien cocidas, para evitar alguna intoxicación por el consumo de las carnes. Por otra parte, hemos hablado que nos acompañan muchas ensaladas, muchos potajes, hay mucha preparación de alimentos, el lavado de manos, qué importante es un Ajá. adecuado lavado de manos. A veces lavamos bien los alimentos, pero los utensilios, las tablas, los cuchillos y combinamos alimentos. Entonces hay que tener ahí también un buen cuidado. Cortamos carnes y después vamos a cortar frutas, vamos a cortar verduras y esto puede haber ahí también un problema de contaminación cruzada. ¿Y quiénes serían los más afectados? Pues las personas que se encuentran en algún riesgo vulnerable, por ejemplo, los adultos mayores, las personas con comorbilidades, enfermedades y también obviamente nuestros niños, ¿no? Son quienes por una afección, una intoxicación alimentaria son los que van a estar mucho más afectados todavía. Entonces hay que tener ahí muchísimo cuidado. Una buena higiene de manos, una buena higiene de utensilios, de los alimentos que vamos a manipular. Yo recomendaría, si en casa tienen un termómetro de alimentos, controlar con un termómetro de alimentos la temperatura de cocción de los alimentos podría ser una estrategia, pero si no, asegurarnos pues que estos estén bien cocidos, ¿no? Karen, para Muy bien. terminar, hablaste de las actividades físicas. Uno ha comido exageradamente. ¿En algo me ayudan esas actividades físicas que has dicho? He tenido mi cena a las 12. Termino a la 1 de la mañana. Y digo, a ver, ¿cuál es la actividad física? Me pongo a bailar, camino bastante dentro de la casa porque ese día va a haber toque de queda a partir de las 11 de la noche. No hay otra, tienes que estar en tu casa. Entonces, ¿qué haces? No sé, hay otras también actividades que seguramente muchos van a tener muy en cuenta, pero en esencial, ¿qué puedes hacer?
La primera recomendación sería no irnos a dormir rápidamente. De repente estar en familia, conversar un rato, ¿no? En posición supina para evitar, ¿no? O sea, estar no echados, porque eso va a lentificar la digestión. Entonces, no irnos a dormir tan rápido, esperar unas 2 o 3 horas. Y por otra parte, si en casa podríamos dar unos pasos, caminar, sabemos que estamos ahora en una restricción, hay que también respetar esta normativa, pero tratar de no dormir tan rápidamente y tratar de caminar a algo ligero, de repente no dejar las cosas para el día de mañana y movernos un poquito, empezar a arreglar los utensilios, la mesa, que nos permita tener algo de actividad física, ¿no? No podría recomendar un baile o una fiesta porque sabemos que estamos, como bien hemos dicho, pasando también una situación difícil, estamos superándola, pero que eso vaya de la mano obviamente con el cuidado de nuestra salud. Y al día siguiente sí, levantarnos temprano, que no sea excusa, levantarnos temprano, ponernos las zapatillas y ir a caminar. Ahora, ¿cuánto caminar? En realidad la caminata tiene que ser aproximadamente, más o menos para que los que me oyen hoy día, unos 10.000 pasos. Estamos hablando que hay que caminar más de una hora, de hora y media, un paso ligero, para tratar de compensar un poco esa alta carga calórica que hemos tenido en la noche y no sufrir las consecuencias en adelante, ¿no? Muchas veces en el consultorio, días después de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, tenemos el incremento del peso corporal de nuestras pacientes, así que hay que tener ahí mucho cuidado. Yeah. Muy bien, muchas gracias Karen Quiroz por haber estado con nosotros. Vamos a tomar en cuenta sus recomendaciones y sin duda hay que cuidarse en todos los sentidos, es parte de la salud integral. Muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días.